Les ruego, por favor, se ubiquen en 1 Corintios capítulo 1. Continuamos con nuestra exposición a la carta a los Corintios. Estaremos hoy considerando los versículos 4 al 9. Por favor, sígueme con su vista mientras leemos. Dice la palabra de Dios: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis también llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El domingo pasado comenzamos con la exposición a la carta a los Romanos y dijimos que estamos en la primera sección de esa división general de toda la carta. Está dividida en tres: la salutación y acción de gracias, el contenido de la carta y cuando Pablo se despide, también los saludos finales. En esta sección inicial estamos viendo el saludo y la acción de gracia. El saludo lo vimos en los primeros 3 versículos la semana pasada. También estaremos entonces viendo por el día de hoy esa acción de gracias que el apóstol Pablo entonces coloca cuando inicia su carta. Como lo explicamos la semana pasada, estamos en una sección que es convencional. Toda carta que se escribía en el siglo I llevaba, por supuesto, esta estructura. Se presentaba al remitente, se identificaba a los destinatarios y se daba una acción de gracias. Por lo general era a los dioses. Recordemos que cualquier pagano podría escribir, y así mismo estaría estructurada esta carta. Pablo rompe un poco con lo convencional, lo vimos la semana pasada, subrayando su autoridad apostólica y también destacando la identidad de los remitentes, que era la iglesia de Corinto, pero él comenzó a subrayar y a enfatizar más esa identidad de santos, santificados, llamados a ser santos. En las acciones de gracia nosotros también estamos viendo que Pablo, a pesar de que cumple con esa convención general de dar una acción de gracias, por lo general en él es más amplia, él se amplía, y no solamente eso, sino que se concentra en las bendiciones espirituales. Lo cual, cualquier remitente de una carta en este periodo daba una acción de gracias por ejemplo, por enterarse de que el remitente estuviera bien de salud, o también por enterarse también que probablemente esta persona había prosperado económicamente. Esas eran las razones por las cuales el remitente daba acciones de gracia a las divinidades que en este creyera o a quien fuera. Pablo en este caso obviamente le da acciones de gracia a Dios, pero él se enfoca en bendiciones espirituales. Pero es muy importante tener en mente, hermanos, para este momento de las acciones de gracia, cómo empezó Pablo. Pablo empezó identificando a los corintios llamándoles santos, los santificados, llamados a ser santos. Pablo dice: fueron santificados por Dios, por lo tanto, en virtud del llamado que ha hecho Dios, yo los llamo a comportarse como santos entonces. Es muy importante, es fundamental que cualquier exhortación, dirección, cualquier cosa que va a hacer el apóstol Pablo de ahora en adelante, está dirigido precisamente a los santificados llamados a ser santos. De otra manera, no tiene ningún sentido exigir algún tipo de conducta externa a una iglesia, a una comunidad o a una persona que no tiene la gracia de Dios. Aunque pareciera una salutación convencional, de allí parte todo lo que él va a corregir. La carta a los Corintios es una carta de corrección completamente. Pero antes de corregir, él tiene que, vamos a poner las bases primero.
Yo le estoy hablando a cristianos. Y como son cristianos, entonces yo los llamo a comportarse como cristianos. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Amados, cualquier cosa que nosotros hagamos para ayudar, por mayor y mejor la intención buena que nosotros podamos tener a alguien, realmente no va a tener ningún tipo de efecto verdadero a menos que esa persona esté en la gracia de Dios. Y esto es muy particular, sobre todo en la consejería personal. Muchos hermanos, con la buena intención, y no estoy diciendo que no tengamos el deseo de hacerlo, quieren mucho que hablemos con un familiar, con un vecino, con alguien que conoce, porque está pasando por un problema difícil o una circunstancia realmente lo está llevando por situaciones duras. Y se lo digo esto porque así actuamos y es el consejo para que así actúe usted también. La única cosa, cuando yo estoy hablando con alguien en una consejería personal, que trato de enfatizar es que esa persona realmente ha abrazado el Evangelio de Jesucristo. Y si no, la conversación estará dirigida a eso y a nada más. Porque si la persona no abraza el Evangelio por la fe, en vano es todo consejo que se le dé. Es como ponerle un pañito de agua tibia a un cáncer terminal. Y yo, hermano, le doy el consejo para que usted pueda entender. ¿Cómo digo esto? Voy a pedirle que Dios le ayude que Dios me ayude a expresarlo, pero a la vez también usted haga un esfuerzo por entender. No estamos llamados a mejorarle las condiciones de vida a las personas. Ese no es el trabajo de la iglesia ni de ningún cristiano particular. Estamos llamados a predicar el Evangelio. No estamos llamados, entiéndase bien lo que quiero decir, a arreglar el matrimonio de las personas. Queremos que sean salvos del infierno. Amén. Parte de conocer el Evangelio es que se mejora el matrimonio o se termina divorciando también, por cierto. Que se ayude la relación con los hijos. Que va a entender ahora su propósito a pesar de que tiene una muerte inminente. Pero lo que nosotros queremos es predicar el Evangelio. Que la gracia de Dios llegue a esa persona. Pero no podemos buscar mejorar otras cosas. Cuando el joven rico vino al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo le dijo eso. A Nicodemo le dijo eso, pero al joven rico también le dijo, lo puso en una posición: no me importa todos los logros que tienes, no vas a ver el reino de Dios a menos que no tengas una evidencia de conversión. El joven se fue triste y nuestro Señor Jesucristo no lo detuvo, porque no estaba dispuesto a abrazar a Cristo más que sus propias riquezas. No, pero ven acá, no te preocupes, ahí vamos a ver cómo hacemos, conóceme y tú vas a ver que yo te voy a hacer feliz. Cuando el Señor Jesucristo le trastocó su mayor amor y se lo contrastó con él: o me amas a mí antes que tus propias riquezas, y él no quiso pagar el precio, se fue triste y el Señor Jesús no lo detuvo. Yo no estoy diciendo que el Señor va a pedirle a todas las personas que den su casa, su carro, su dinero. Eso no es lo que dice la Biblia. Estamos diciendo que a veces el Señor nos llama a que definitivamente alguien que ha conocido el Evangelio
Cristo Jesús es el mayor tesoro para esa persona. Y a menos que eso no sea así para alguien, en vano va todo consejo que nosotros demos. Todo, de verdad. Todo consejo que demos va a ser en vano. Con la iglesia de los Corintios, que usted sabe cómo es, cómo está su situación o que ha escuchado, Pablo hace eso. Él recuerda que le está hablando a los santificados llamados a ser santos. Ahora, es muy importante las acciones de gracias que él dice. Él dice, versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Vuelva a ver y note dónde fue dada la gracia. En Cristo Jesús es el que tiene la gracia. Versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. El énfasis o lo que determina esta oración importantísima, así como la gracia que le fue derramada, es en Él. Pablo alaba a Dios por el enriquecimiento y la gracia que tienen los corintios en Él. El término importante de esta oración es en Él, hablando de Cristo. En Él, Pablo dice, fuisteis enriquecidos. En Él es una doctrina, hermano, o es un término que señala a la doctrina maravillosa de la unión con Cristo. Los beneficios, las bendiciones que tiene una persona por estar unido a Cristo. Pablo puede agradecer a Dios porque los corintios están enriquecidos en Él. En Él, y eso es muy importante y profundo entenderlo, porque la Biblia dice que en Él fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. En Él, dice la Biblia, tuvimos herencia y fuimos predestinados. En Él, dice la Biblia, fuimos crucificados. Que en Él también fuimos resucitados. Que en Él estamos sentados en lugares celestiales. Y que en Él nosotros debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Cuando Pablo dice que fuisteis enriquecidos en Él, hermano, eso califica todas las cosas que tenemos en Él. Ahora, muchos leen esa frase y dicen que Dios me dio todos mis anhelos, que Dios me enriqueció con todos mis antojos, que Dios me dio todo lo que yo quiero. De allí la frase, que Dios conceda todo lo que hay en tu corazón. Ojalá que no lo conceda, porque el corazón es perverso. Que Dios, le sugiero, pueda desearle a las personas que Dios conceda aquellas cosas en tu corazón que están conforme a su voluntad, pero no que te dé todo lo que tú deseas. Entender, hermano, que fuimos enriquecidos en Él es entender que tenemos todo lo que Cristo tiene para darnos. Escuchen. La frase fuimos enriquecidos en Él significa que tenemos ahorita mismo, tenemos todo lo que Cristo tiene para darnos, y Él nos da todo lo que necesitamos, aunque a menudo no es todo lo que queremos. Se la repito. Tenemos todo lo que Cristo tiene para darnos, y Él nos da todo lo que necesitamos, aunque a menudo no es todo lo que queremos. Y eso es así porque satisfacer los deseos de quien uno ama, eso no lo hace ni un padre terrenal.
que es malo y sabe dar buenas dádivas. Si tú eres padre o madre y tienes un poco de conciencia, un mínimo grado de conciencia, tú y yo sabemos que nosotros no le damos todo lo que nuestros hijos piden. Porque sabemos que no todo lo que piden es apropiado y bueno. O no es el momento. Pues si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a los hijos, cuánto más el Padre Celestial sabe qué es lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos y todo lo que necesitamos. Amén. Entonces, debemos entender que precisamente no es satisfacer todo lo que yo quiero, pero que estoy enriquecido en Él porque Cristo me ha dado todo lo que tiene para darnos y ha dado todo lo suficiente y nos los da definitivamente. Porque todo lo que pertenece a la vida y a la piedad se nos han sido dadas por su divino poder. Los cristianos cuentan entonces, hermanos, con todos los recursos espirituales del cielo para hacer lo que Dios quiere que ellos hagan. Es decir, ningún mandamiento, ninguna demanda, ninguna exhortación de parte de Dios para nosotros, ningún cristiano puede decir, es que yo no puedo. No puede decirlo porque Él se le ha dado todo para que haga. No puede decir una esposa, cuando tenga un esposo es que podrá hacer lo que debo hacer. Falso. No puede decir un hombre, cuando mi esposa se comporte como debería comportarse, es que yo voy a obedecerle. Falso. No puede decir un hijo, cuando mi padre, cuando el gobierno caiga, cuando mejore la economía, cuando empiece a ganar en dólares, cuando tenga ninguna circunstancia, cuando mi salud mejore. No. Pablo dice que los cristianos cuentan en el presente con todos los recursos espirituales para hacer lo que Dios quiere que ellos hagan. Por lo tanto, Pablo les puede decir, ustedes son llamados a ser santos porque Dios los santificó y en Cristo han sido enriquecidos y han sido capacitados para hacer la voluntad de Dios. Es que ya no tengo paciencia. No, Cristo te da suficiente paciencia. Es que ya no lo tolero. No, sí, Cristo te da tolerancia. Es que ya se me perdí la paz. No, Cristo da la paz y no la da como el mundo. Es que yo no tengo amor para... No, le dice que el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, que es templanza. Yo no puedo decir que no a eso. Sí puedes decir que no, porque fuiste enriquecido en Cristo para hacer lo que Dios quiere que tú hagas. La incapacidad entonces que mostraron los corintios para vivir y la que muchos cristianos muestran hoy en día, esa deficiencia para ser cristianos que den gloria a Dios verdaderamente, no radicaba en la escasez de los corintios porque ellos habían sido enriquecidos, ni radica en ninguna deficiencia que nosotros podamos esgrimir. Es que no tengo esto, no tengo aquello. No, Dios dice, fuiste enriquecido en todo, por lo tanto es toda tu responsabilidad vivir como vives. Eso es lo que dice Pablo. A eso debemos entender. Doy gracias a Dios. Cuando Pablo dice una alabanza a Dios, porque Él nos dio todo. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Versículos 9 y 10 dice, porque en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, versículo 10, y vosotros estáis, ¿qué? Está observando, hermano, lo que dice la Biblia, cuál es la realidad del cristiano. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora, hermano, dice la Biblia que nosotros que Él es la plenitud de la deidad. En Él habita corporalmente la plenitud de la divinidad.
y que por estar en Cristo, entonces los cristianos están completos. No les hace falta absolutamente nada más, porque inclusive para destacar, desarrollar, fortalecer virtudes cristianas, a veces en vez de prosperidad se necesitarán aflicciones, y la Biblia dice, y te las voy a dar también, para que tú seas semejante al Hijo. Entonces no tenemos ningún tipo de excusa. La cosa que nos debemos preguntar entonces es, si en Cristo tenemos todo, ¿por qué tanto cristiano manifestando un sentido de insatisfacción cuando andan en la vida? Un sentido de una persona que parece más un pobre diablo. ¿Da gloria eso a Dios? A veces siendo personas que dan más vergüenza. La Biblia dice que lo tenemos todo. Asaf en el Salmo 73 tuvo esos momentos. Los cristianos tienen esos momentos. Tuvo envidia de los pecadores y vio la prosperidad de ellos. Pero dice, por poco resbalaron mis pies. Pero cuando el cristiano realmente, porque a pesar de que tenga esas bajas y esos momentos depresivos, pero que viene al templo de Dios, está entre los atrios de Dios, y entonces él comprende el fin de ellos y se reconoce, tan torpe era yo que no entendía. ¿A quién tengo yo en los cielos? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y a la verdad, Señor, fuera de ti nada deseo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque en Cristo fuimos enriquecidos en todo. Tenemos todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana. Y ese todo es que Él nos ha dado todo, que Él nos da todos los recursos, y a menudo eso no es todo lo que queremos. No es todo lo que queremos. Pero Pablo en la misma carta viene y explica o enfatiza después dos cosas específicamente. Él dice, versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Pablo entonces menciona dos cosas que aquí específicamente que los cristianos tienen en abundancia: palabra y ciencia. No todos, hermanos, tenemos gran elocuencia, no somos ricos en vocabulario, no todos tenemos facilidad de expresión, no todos somos excelentes comunicadores como otros lo son. Algunos en verdad son más hábiles y parecen tener ese don más desarrollado que otros. Pero lo que sí la Biblia dice es que todos los cristianos han sido capacitados para comunicar la palabra de Dios. Todos. De manera que usted y yo no podemos decir en el momento de explicar algunas cosas de la palabra de Dios, es que yo no sé, yo no puedo, no me salen, porque la Biblia dice que fuimos enriquecidos en toda palabra. Se refiere, cuando la Biblia dice enriquecidos en toda palabra, se refiere a la capacidad que Dios le da a los creyentes para comunicar su verdad. Esto es muy interesante que Pablo lo diga, sobre todo a la iglesia de Corinto, porque ellos estaban deslumbrados por la retórica filosófica y ellos la imitaban, se deslumbraban por eso, pero no lo veían como un don que Dios les había dado. Pablo entonces les dice, les recuerda a la iglesia de Corinto y a todos los cristianos, que todos los cristianos pueden, porque son capacitados por Dios, comunicar la palabra de Dios. No se trata de ser un orador elocuente, se trata de comunicar efectivamente lo que dice la Biblia que debemos decir. Y que tú, hermano, no necesitas el micrófono, un púlpito o una tarima, que tú una conversación con alguien que no conoce de Cristo o con otro cristiano, puedes entonces comunicar la palabra de Dios porque Él nos ha enriquecido en ese don.
ese enriquecimiento de esa palabra tiene que ver con el poder de Cristo en la cruz, tiene que ver con el mensaje de la cruz. Capítulo 1 de primera carta a los Corintios, el versículo 17 al 21, dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, una cosa que no se trataba de usar la retórica filosófica que los corintios estaban acostumbrados, para que no se haga vana la cruz de Cristo. 18, porque la palabra, o sea, fuimos enriquecidos en esta palabra, ¿cuál es? De la cruz, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios. Vamos a leer del versículo 17 al 21. 19, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esa locura de la predicación se refiere a un contenido verbal. ¿Cuál es ese contenido verbal según el versículo 17? ¿Cuál es, hermano? El mensaje acerca de la cruz de Cristo. Si tú eres cristiano, es porque abrazaste el mensaje de la cruz de Cristo. Es decir, lo has comprendido, Dios te ha iluminado para que abraces ese mensaje. Y si eres cristiano, comprendiste el mensaje, fuiste enriquecido en esa palabra, tienes toda la capacidad para comunicar esa palabra. Negar que puedes predicarle a alguien es negar que conoces el evangelio, hermano. Entiendo, no se trata de imitar a otras personas que probablemente tienen habilidades para comunicarse en público, por ejemplo, o habilidades para tener una conversación que es a veces más rápida, más pausada. No se trata de compararse con otras personas, se trata de que Dios, hermano, te ha enriquecido y que tú puedes comunicar efectivamente la palabra de la cruz, que muchas veces será una insensatez para algunos oyentes. Hasta el mismo Pablo creían que era un loco. Capítulo 2 de la misma carta, versículos 4 al 5, dice: y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Vean, el mismo Pablo no usó el recurso mundano, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y en el capítulo 1 dice que Cristo es el poder y sabiduría de Dios. Es decir, nuevamente, ni mi palabra ni mi predicación fue con sabiduría humana, fue con lo que dice Dios. Entonces, todos los cristianos pueden comunicar esa palabra. El mismo capítulo 2, versículos 12 al 16 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nuevamente, el recurso no era un entrenamiento en la retórica humana, sino más bien en conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es que, a pesar de eso y ese enriquecimiento, no se trata de esperarlo o hacerlo de una manera pasiva. Bueno, espera que Dios me ilumine y me dé las palabras. Porque Pablo en Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo rogaba que a la iglesia que orara por él, para que cuando él le correspondía predicar, fuera fiel al mensaje del Evangelio. Nosotros debemos rogar por eso también. Hechos capítulo 4, ahí sí vamos a ir. En este momento
han estado persiguiendo a los apóstoles, quienes están empezando a dar testimonio de la verdad. Luego han torturado a Pedro y a Juan, y la iglesia está como de alguna manera escondida. Son liberados Pedro y Juan y traen a la iglesia y les comunican lo que había estado pasando. La iglesia se reúne a orar, y esto es parte de la oración, capítulo 4, versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, que hermanos, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban, que hermanos, con denuedo la palabra de Dios. Cuando ellos hicieron esa oración, o cuando nosotros, dice la Biblia, si hacemos una petición conforme a su voluntad, Él nos oye. Ellos rogaron, Señor, ayúdame a comunicar tu palabra. Y dice la Biblia que Él respondió generosamente esa petición. Y ellos fueron llenos del Espíritu Santo, enriquecidos, como dice Pablo también en Corintios, y entonces hablaban con denuedo la palabra de Dios. Lo que nos dice también que una evidencia que una persona tiene al Espíritu Santo es que tiene esa capacidad para poder comunicar la palabra de Dios. Efectivamente, no decir versículo por versículo. Fuimos enriquecidos en toda palabra. Puedes entonces comunicar la palabra de Dios. Pero no solamente Pablo dice que fuimos enriquecidos en toda palabra, sino que dice también en conocimiento. Dios nos habilita, pero no espera que hablemos en el vacío. Nos da toda palabra, pero esa palabra viene de un conocimiento precisamente necesario para saber qué vamos a decir. No es que vamos a orar y que esperando en ese momento empezamos a decir cosas que nunca he leído. Eso nunca va a pasar, hermano, eso es mentira. No debes esperar que Dios te use de una manera donde tú no has sido diligente en aprender. Donde tú no... Dios, ayúdame a usar bien tu palabra. Ajá, la estudias. La memorizas. La tratas de comprender. La obedeces. Él nos ha enriquecido en eso y en conocimiento. Pablo le oraba a los efesios y rogaba a Dios: yo ruego que Dios le dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él, para que sepan lo que Él nos ha concedido. Debemos ser diligentes también en la investigación, estudio, interpretación, aprendizaje y obediencia de la palabra de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tú debes conocer bien la Biblia para que entonces el Señor te use ricamente en su reino para comunicar su verdad. Y Pablo dijo, nos los dio todo, han sido enriquecidos. Hermanos, pero yo quisiera conocer mejor para poder hablar con las personas, ya sea personalmente. Bueno, estudia la Biblia y tú puedes decir. Por eso Pablo le dijo a los romanos: yo sé que están llenos de todo conocimiento, de tal manera que se pueden amonestar los unos a los otros, porque todo conocimiento que necesitan los cristianos está en su palabra. Entonces, la acción de gracias va primeramente por la riqueza que los cristianos tienen en Cristo. Luego Pablo dice algo importante, versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. La palabra clave aquí en este versículo, testimonio, es una palabra griega que es marturión, de donde viene nuestra palabra en español mártir. Un mártir era alguien que sufría por la proclamación del Evangelio, por predicar el Evangelio, por no callarse. Bueno, sufría penalidades, aflicciones, lo maltrataban, algunos hasta los mataban. Pero cuando Pablo usa esta palabra, el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, hay otro tipo de testimonio que también usa, la Biblia dice que Dios usa en los creyentes para confirmar el Evangelio. Y no es precisamente el testimonio verbal que se da acerca de Cristo.
Dos ejemplos nos los da Hebreos capítulo 11. El mismo capítulo 11 de Hebreos nos dice cómo debemos entender ese testimonio. Hebreos capítulo 11, versículo 4 dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó, ¿qué, hermano? Testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Aquí vemos que Abel no está testificando verbalmente, él está diciendo cosas. Lo que está diciendo es que las ofrendas que daba Abel son las que evidenciaban de que él era un justo. Que aún muerto, aunque Caín lo mató, Dios evidenciaba a través de su conducta que él era un justo, un elegido de Dios. Capítulo 11, versículo 39. Dice, hablando después de todas las listas de los hombres que han sido perseguidos y maltratados por la fe, termina el 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Nuevamente, en estas dos citas que acabamos de leer, se habla de un testimonio, pero no tanto de la comunicación verbal que se daba, sino más bien de la conducta ética que estas personas tenían, y esa conducta hacía evidente que tenían la fe. Pablo puede hablar a los corintios con confianza y con acción de gracia, a pesar de las actitudes bizarras, deplorables que habían tenido, porque él ya había visto en el pasado, hermanos, las evidencias que garantizaban que realmente el Evangelio ha llegado a ustedes fueron tangibles, y esas evidencias han confirmado que verdaderamente ustedes son cristianos. Lo que es muy importante, porque es a través de esa evidencia, que es la obediencia, la vida de piedad, la nueva dirección de la vida, las verdaderas cosas que son tangibles en nuestra vida, es que podemos estar seguros que hay salvación. De manera que nadie puede decir, yo soy cristiano y no importa lo que yo haga con mi vida, eso no es tu problema lo que yo estoy haciendo con mi vida. Nadie tiene derecho a decir eso, porque su vida debe dar testimonio. No verbal, que es muy importante. Yo no estoy diciendo que no lo digamos, pero en este caso son las evidencias en el carácter que hacen claro que verdaderamente el reino de Dios se acercó a esa persona. Podrían decir las personas que más nos conocen que realmente el Evangelio ha llegado. No estoy hablando de ser perfecto. Nadie en este mundo ha llegado a ser perfecto. Nadie tiene una vida sin pecado. Si decimos que no tenemos pecado, mentiroso eres, mentimos y le hacemos a él mentiroso. Estamos hablando de una nueva inclinación en la vida. ¿Puedes decir de verdad que el Evangelio ha llegado a tu vida? Tu vida misma son las evidencias que confirman que han llegado el Evangelio. Pablo entonces continúa y dice en el versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 7, hermanos, en este caso en la acción de gracias de Pablo, es importante en varios sentidos. Primero, de manera sutil está corrigiendo esa actitud triunfalista que tenía esta iglesia y que muchos cristianos manifiestan tener. A pesar de que yo acabo de decir, él acaba de agradecer genuinamente de que ellos habían sido enriquecidos en Cristo, en el capítulo 4 vuelve a usar la frase, pero ya es con ironía. Y le ustedes ya están listos. Ellos, como lo dije la semana pasada, se miraban como hechos.
completos. Tú no tienes nada que decirme a mí. Yo estoy bien. Ellos miraban y veían como que las bendiciones del reino ya estaban, las que habían sido prometidas en el futuro, ya eran propias. Y que de alguna manera no necesitaban ni cuidarse, ni rechazar el pecado, ni dejar de coquetear con lo mundano, sino que ellos más bien estaban, ellos no colaban ni el mosquito ni el camello, se tragaban todo. A la final somos cristianos y estamos bien. Pero Pablo les dice, no les falta nada, pero ese enriquecimiento que sí efectivamente ha dado Cristo es para que estemos esperando la manifestación del Señor Jesucristo. Es decir, quitar ese triunfalismo, porque a pesar de las bendiciones y el enriquecimiento que tenemos en Cristo, la iglesia no ha sido glorificada y debe permanecer expectante el día que Cristo venga. Y el día que Cristo venga debe producir en los verdaderos hijos de Dios un sentido de que, Señor, ayúdanos, porque nosotros estamos en este momento siendo bombardeados por Satanás, por el mundo, y la propia carne también está jalándonos hacia el mal. Entonces Pablo le dice, y debe corregirles a los cristianos que creen que se la saben todas, especialmente ellos y especialmente muchos de nosotros. Hoy en día los evangélicos se creen definitivamente ya realizados. Las personas terminan demostrando, mira las estructuras que tenemos, mira los autobuses, mira el dinero que manejamos, mira la audiencia que tenemos, y eso parecen ser los criterios que se utilizan para decir que ahí está la bendición de Dios. La Biblia dice que no es así. La iglesia evangélica de hoy tiene 5 kilómetros de anchura, se ve bella, grande. 80% de la población latinoamericana ha dejado el catolicismo romano, la brujería, la santería, y se está volviendo la iglesia evangélica, pero tiene 1 centímetro de profundidad. Es decir, la mayoría de ellos no son cristianos. Si fuera verdad que casi el 80% de la población, por ahí he visto yo unos anunciados, 4.000 personas bautizadas en no sé dónde, el evangelio cambia. Nuestra sociedad venezolana evidencia que espiritualidad no hay, santidad, temor de Dios, respeto. Nada de eso caracteriza. Más bien la sociedad venezolana se caracteriza por todo lo contrario. Los vivos, los irresponsables, los ladrones, los aprovechadores, los mentirosos, los estafadores. Obviamente no estoy hablando del 100%, pero nosotros los venezolanos sabemos de cómo básicamente uno anda cuidándose hasta de la sombra. No es verdad que estamos hechos. No es verdad que nosotros debemos tener cuidado con esa actitud triunfalista. Esa actitud triunfalista se ve también con el evangelio de la prosperidad, con su herejía. Proclámalo, pídelo, nómbralo y reclámalo. Eso no es lo que dice la Biblia. Al mismo tiempo dice, nos ha sido así como de tal manera que nada falta en ningún don, esperando la manifestación del Señor Jesucristo. Esto comunica la importancia para cada creyente y la iglesia de ejercer sus dones hasta que Cristo venga. El medio la cual la iglesia se mantiene combatiendo y sirviendo es usando sus dones. Y según esta advertencia o estas palabras de Pablo, hermano, son muy importantes porque dice que todos los cristianos han sido dotados con por lo menos un don, y es útil para Cristo y a su iglesia. Todos. Probablemente no tenemos que estar buscando los de otros.
ni imitándolos, ni deseándolos, porque la Biblia dice, y más adelante en el capítulo 12, que el Espíritu Santo reparte soberanamente para el aprovechamiento. Pero lo que sí dice la Biblia es que si eres creyente, Dios te ha dotado de uno o varios dones y que tú debes usarlo para el aprovechamiento de otros. ¿Cuáles son esos dones? Es posible que tengamos cierta confusión o ignoremos el uso de aquellos, pero nosotros entonces se nos ha puesto en un lugar para que aprendamos y para que relacionándonos con las personas, tú puedas ver cuáles son esas maneras que Dios te ha dado, de tal manera que la iglesia, es decir, otros cristianos, pueden ser bendecidos por la administración de tu don. Para terminar, uno se pregunta entonces, ¿cómo puede Pablo sentir tanto agradecimiento por una iglesia que está tan plagada de divisiones y excesos como en el mismo uso de los dones? Porque recuerden que en el 12, 13 y 14 él va a corregir duramente. ¿Cómo hace? ¿Cuál es la razón, el fundamento para que él esté tan agradecido? O para que él pueda expresar esa acción de gracias. Versículos 8 y 9 nos da la respuesta. Dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pablo puede dar acciones de gracias por esta iglesia, por el carácter de Dios, que es la garantía de las bendiciones que ellos tienen. Pablo se fija en la fidelidad de Dios. Y porque Dios es fiel, él ve entonces las gracias cristianas otorgadas a un pueblo que no estaba manifestando como debía ser. Que a pesar de las carencias de este pueblo y del cristiano, Dios seguirá siendo fiel a sus promesas para perfeccionar a su pueblo, por más inmaduro que en ocasiones éste pueda ser. Josué capítulo 21. Es el sexto libro de la Biblia, después de Deuteronomio. Josué capítulo 21. Versículo 45. Vamos a leer el versículo 43. Es uno de los discursos después que Dios, a través de Josué, Israel ocupa toda la tierra. Usted sabe que en los primeros 5 libros fue prometerle sobre una tierra que le iban a dar, y ha habido guerra. Ya está pasando ese periodo, ya Israel tiene toda la tierra, y así termina el discurso Josué. Versículo 43. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Nosotros también sabemos por la revelación bíblica que Dios, como dice Josué, les cumplió todo lo que les dijo que les iba a dar, a pesar de que Israel no era todo lo que tenía que ser. Empezando por su fundador humano. Hablo fundador humano porque recordemos que toda esta descendencia se origina en Abraham, el cual era un mentiroso también, el cual no fue siempre fiel, y sin embargo Dios sí era fiel a pesar de la deficiencia del recipiente.
Esto nos ayuda a entender, a esperanzarnos de que a pesar de las carencias propias que podamos ver en nuestras vidas o las de nuestros hermanos, nosotros podemos elevar acciones de gracia porque la bendición, las virtudes, las buenas cosas no dependen de ti, dependen de Dios. Su carácter es el que está en juego. Fiel es Dios, dice Pablo, el cual nos llamó y hará todo lo que ha prometido. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Seguro la perfeccionará. Breves aplicaciones y terminamos. Primero, como ya sabemos, la carta es una completa exhortación para rectificar el error. Pero hasta el momento Pablo se ha estado escribiendo en acciones de gracias y destacando cosas positivas, lo hemos visto, ¿verdad? Hablando del enriquecimiento de dones, de las bendiciones en Cristo, de la fidelidad de Dios, del testimonio de ellos confirmado. Eso nos recuerda, hermanos, que antes de hacer cualquier rectificación a otro, eso habla de hermano a hermano, de predicador a audiencia, de pastor a iglesia. Debemos contemplar y meditar primeramente las cosas buenas antes de criticar lo malo. Eso se aplica hasta cuando un esposo va a corregir a su esposa, a sus hijos. Cuando tú medites en las cosas buenas, entonces eso matizará seguramente las maneras como vamos a decir. Esto por ningún lado significa que vamos a abdicar de nuestra responsabilidad de llamarle la atención a alguien que deba llamársele la atención. Pablo no abdicó de su responsabilidad. Le dedicó 15 capítulos, pero antes de hacer eso, él se fijó primero en las cosas, en las virtudes que Dios les había hecho. Pero ¿cómo puedo yo destacar esas cosas? Se puede hacer cuando nos fijamos en lo que Dios hace y su fidelidad. Es más, cuando tenemos la capacidad de regocijarnos con las virtudes de otro hermano, eso es fiel evidencia de que nosotros de verdad tenemos a Cristo también. Porque nosotros en ese sentido se elimina ese espíritu mundano de la competitividad. Los mundanos, en los libros de autoayuda, en los libros de saca tu potencial, se ve la competencia como una virtud, ya que ese es el motor impulsor para que yo mejore. Claro, debo destacarme por encima de ti, debo ser reconocido por encima de ti, debo hacer valer las cosas que no son las tuyas, debo de alguna manera hacer que yo sobresalga sobre los demás. Pero eso es una motivación mundana. Los cristianos no lo ven así. Los cristianos se gozan. Los cristianos se ven superiores, ven a los demás superiores a sí mismos. Y pueden gozarse. No en virtud de la persona, sino en Dios. Dios, te alabo porque tú has sido fiel transformando a mi hermano. Y poniendo en él cosas, en ella cosas que me enseñan a mí, que me ayudan a mí, que destacan tu gracia, que destacan tu fidelidad. Eso es fiel evidencia de que estamos en Cristo. Pablo entonces, hermano, también debemos imitar a la hora de querer corregir a alguien el tacto y la sutileza de Pablo. Como ya ven, aquí lo está haciendo ampliamente. Vean este ejemplo, por ejemplo, en Hebreos. La carta a los Hebreos está 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, Tito, Filemón. Perdón, dije Hebreo, es Filemón, antes de Hebreo. Filemón. Observen el tacto que tiene, la sutileza, el amor, el cariño. Y el apóstol Pablo, hermano, mucho más con nosotros. Vamos a leer del versículo 8 hasta el 21. Observe bien cómo Pablo le habla a Filemón. Por lo cual,
aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Oye, hermano, eso de verdad es impresionante. Yo tengo libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, pero yo te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieres para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Usted puede observar esa elegancia de cómo se le habla a otro creyente para pedirle un favor. Se da cuenta que amar al prójimo también es no importunarlo, no aprovecharse. Si tú fueras cristiano deberías ayudarme. Ni Pablo hablaba así. Como decía el pastor David, lo tuyo es mío y lo mío es mío. Los cristianos no sean. Un amor cristiano no es para aprovecharse de otros. Pablo no quiso hacerlo, aunque tenía toda la libertad, como dice él. Pero no me quiero imponer. No quiero que tu favor sea obligado. Te ruego por amor. Toda esta expresión de humildad que expresó Pablo. Y muchos cristianos quieren casi aprovecharse de los demás para que le hagan un favor. Entonces hemos visto, cuando rectificamos, la acción de gracias es posible cuando nos fijamos más en Dios que en la debilidad humana. Y por último, también observemos, Pablo se dirigió aquí a la iglesia de Corinto como un colectivo, como un todo. Ni aquí en esta carta, ni en el Nuevo Testamento se habla de cristianos desvinculados con la iglesia local. Dios está santificando a su pueblo y ese pueblo es la iglesia, no fuera de la iglesia, no fuera de la iglesia. El Señor nos ayude a de verdad ver también y de esta misma manera, cuando oramos por alguien, podemos inclusive agradecer a Dios por las virtudes y las bendiciones, aún siendo las personas con sus carencias como sean. Y entender todo esto que el Señor ha puesto en esta acción de gracia para que nosotros también vivamos a la luz de esta verdad. Amén. Gracias, Señor, por tu bendición, tu bondad. Porque lo que dice aquí el apóstol Pablo, enriqueciéndonos, Señor, en Él, en Cristo nos has bendecido, en Cristo nos has dado todas las riquezas celestiales, nos has sentado, nos ha dado gracia, favor, clemencia, misericordia, bondad. Gracias, Señor, porque no solamente eso ha servido para salvarnos y rescatarnos de nuestros pecados, también nos ha equipado, Señor, para vivir la vida cristiana plena, por más allá que por las carencias que podamos tener humanas y de vivir en el país que vivimos, Señor.
por más límites que tengamos, por más escasez, por más lo que sea, en Cristo tenemos todas las capacidades para vivir, Señor, agradándote. Ayúdanos a entender eso, Señor, y a vivir para tu gloria y para tu honor. Gracias, Señor, porque todo esto es posible por tu fidelidad. Gracias, Señor. Y ayúdanos a esperar con ansias ese día cuando tú vuelvas. En el nombre de Jesús, Señor, sigue santificando a tu iglesia, a tu pueblo amado, Señor. Amén y amén.